Hola, ¿qué tal? Bendiciones y buenas noches. Le damos la bienvenida en nombre de Red de Ministerios Sobrenaturales, el Rey Jesús, Escárcega, Campeche. Nos encontramos este día transmitiendo desde el municipio de Escárcega, Campeche. Queremos aprovechar este tiempo y este espacio para bendecir sus vidas, para hacer bendición, así tal cual como dice su palabra, que Él nos bendeciría y nosotros seríamos de bendición. Hoy queremos darles una palabra de acuerdo a lo que estamos pasando y a lo que se está hablando, lo que Dios está hablando en la iglesia principal. En la iglesia principal, el Rey Jesús. Tenemos que perseverar a cualquier costo. Tenemos que perseverar aún por encima de cualquier situación, aún por encima de cualquier circunstancia, incluso entre signos de admiración, aún a pesar de cualquier situación que estemos pasando nosotros. Y antes de iniciar, ¿por qué no adoramos un rato? ¿Por qué no nos ponemos en intimidad con el Espíritu de Dios, ya que Él nos está buscando? Yo te invito a que le digamos un momento, primeramente, gracias Señor. Gracias Señor por este tiempo. Gracias por este espacio, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque aún a pesar de toda situación, estamos en este lugar. Estamos buscando hacer tu voluntad. Estamos buscando lo que tu palabra dice, que el reino de los cielos sufre violencia. Hoy te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas. Háblanos aún por encima de cualquier situación. Háblanos, Señor. Tú eres el único capaz de tener el control de nuestras vidas. Hoy te cedemos el control. Hoy te cedemos el control de este tiempo. Hoy declaramos que tu favor y tu gracia no se apartarán de nuestra casa. Hoy declaramos, Señor, que tú vas a glorificarte aún a pesar de cualquier situación. Hoy tenemos que reconocer que la única manera de permanecer es aceptando y reconociendo nuestra debilidad delante de Él. Por eso hoy tenemos que decirle, háblame, no me dejes continuar. Háblame, Señor, que es por mi bien. Háblame aún a pesar, aunque no me guste, aunque yo sienta que no es lo correcto. Yo sé que tú tienes planes buenos para mí, dile. Yo sé que tienes planes de bien y no de mal. Háblame, Señor. Hazme entender. Hazme volver a ese camino donde tú tienes el control de nuestras vidas. Vamos a decirle, muchos se han olvidado de que tú eres el único, de que tú eres digno, Señor. Si eso me pasa a mí, dile, yo prefiero no seguir. Dios, háblame. Vamos a decirle esta noche, háblame. Fórmate en mi carácter, dile conmigo, fórmate en mi carácter, fórmate en mi vida, fórmate en mis pensamientos, fórmate en mi corazón, Señor. Fórmate una vez más, para que dejemos lo pasado, para que dejemos lo de niño, para que empecemos a crecer aún más, para que empecemos a caminar en a esa dimensión que tú no quieres llevar, Señor. Esa dimensión que a pesar del dolor, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier circunstancia, podamos estar en el control, en tu palabra, en tu voluntad, Señor. Háblanos esta noche, Espíritu Santo. Hoy declaro cielos abiertos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaro que la sangre de Jesús, hoy declaro esa sangre poderosa sobre nuestras vidas, sobre cada persona que va a ver esta transmisión. Hoy declaro el poder de la sangre de Jesús sobre cada familia, sobre cada iglesia representada. Hoy declaro fuerzas nuevas donde no hay una. Hoy declaro vida donde había muerte. Hoy declaro la misericordia y el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre nosotros. Hoy lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por esta oportunidad que nos das de hablar tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar.
porque si estamos en este tiempo y en este momento, es porque así te plació a ti, Señor. Es porque es tu voluntad que nosotros hablemos de ti. Hoy te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Gracias porque todo lo que tú haces es bueno, Señor. Muchas gracias. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Entonces, les decía, sean bienvenidos esta tarde a la Casa de Paz en línea. Hoy traemos una palabra de parte de Dios y esa palabra es acerca de tenemos que permanecer aún a cualquier precio. Tenemos que permanecer por encima de cualquier situación o de cualquier cuestión que estemos pasando. Hablábamos la semana pasada de algo muy interesante y eso es lo siguiente. Hablábamos de cómo es posible, no podemos explicar o tal vez no hay explicación lógica o razonable de que en un momento una persona o una familia estaba pensando en Dios, estaba creyéndole a Él y de repente de la noche a la mañana esa familia dejó de creer o dejó de asistir por cualquier situación que se haya presentado, por un malentendido, por alguna palabra, porque alguien dijo algo, porque hubo algo que no les gustó. Pero de eso queremos hablarte esta tarde. Queremos hablarte del carácter. Queremos hablarte del carácter. Queremos hablarte del carácter del cristiano, desarrollando el carácter. Y queremos decírtelo, queremos hablar empezando esto. Romanos 5, 3, 5 dice de la siguiente manera. Romanos 3, 5 dice de la siguiente manera. Y no solo esto, sino que también, dice el apóstol Pablo, nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza y esta esperanza no defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Él nos ha dado. Pablo le dice a la iglesia de Roma, a la iglesia de Romanos, que él se regocija, que él se siente contento, él se siente agradecido con Dios en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de toda situación que va pasando, en medio de toda la cuestión que va viviendo él. El apóstol Pablo habla de que él se regocija en medio de las dificultades. Y yo te pregunto, tal vez a lo natural, a la mente natural, es difícil entender esto de que tenemos que estar alegres, estar contentos, estar tranquilos y estar en paz. Si tú le dices a una persona allá afuera que esté tranquila y esa persona está pasando situaciones económicas difíciles, está pasando tiempos de enfermedad, está pasando tiempos de problemas matrimoniales, podría ser, la persona a primera instancia no lo va a entender. Por eso esta noche yo te digo, a través de esta palabra, tenemos que aprender a permanecer en medio de cualquier dificultad, en medio de del dolor, en medio de toda situación que pasemos. Por eso el estar en el camino es un sí o sí. Y dice así, ¿qué es carácter? El carácter es lo que somos por dentro, lo que sale a la luz cuando estamos bajo presión, lo que somos cuando nadie nos está mirando. El carácter de un individuo es el conjunto de reacciones y comportamientos ante situaciones externas. De ahí es común escuchar que alguien tiene el carácter fuerte cuando responde con firmeza ante situaciones complejas, pero califican de carácter débil a quien tiende a evitar las pruebas. Fíjate, esto que estamos hablando esta tarde es muy interesante porque retomando lo que dice aquí de qué es el carácter, describe que es cómo somos a través de las situaciones que pasamos,
si pasamos momentos de dificultad, momentos de tensión, incluso nosotros podíamos estar pasando una situación complicada en este momento, mas sin embargo estamos acá y más adelante vamos a ver el por qué. Más adelante vamos a darnos cuenta del por qué, porque muchas veces se ha hablado que la gente busca o se busca una prédica que nos acomode, y lo más común es que si tú has andado por internet, si has andado tú por internet, te has dado cuenta que dicen por allá, esta canción te va a hacer llorar, esta canción te va a sacar lágrimas, esta canción, escúchala y vas a llorar. Mucha gente está buscando algo que le llegue al corazón, pero en la parte almática. Y hoy necesitamos, por eso yo te digo en esta tarde, noche, necesitamos formarnos nosotros mismos en el carácter. Necesitamos formarnos nosotros mismos en la forma de ver las cosas. Aun a pesar de cualquier situación que estemos pasando, nosotros tenemos que aprender a desarrollar. Te voy a repetir la palabra una vez más. El carácter no se desarrolla de un día para otro. El carácter se desarrolla de manera progresiva. Y tal vez tú te preguntes ahí en tu casita, las personas que nos están viendo, ¿y eso qué tiene que ver con ser cristiano? ¿Qué tiene que ver el carácter con el cristianismo? Tiene que ver mucho, porque la Biblia dice que tenemos que permanecer. La Biblia dice que tenemos que estar y permanecer, como Pablo dice, que tenemos que alegrarnos en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de cualquier situación que estemos pasando, porque al principio no lo vamos a entender. Por otro lado, dice Pablo, parece ser que ninguna disciplina de momento causa alegría, fíjate esa palabra, causa regocijo, causa tranquilidad, pero a la larga produce un fruto de paciencia. Es decir, todo lo que estemos pasando hoy en día, si nosotros no aprendemos a desarrollar nuestro carácter, nosotros estaremos siempre flaqueando y, como dice la Biblia, siempre claudicando. Estaremos pasando hoy sí y mañana no, como hablábamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos acerca de qué lugar ocupa Dios en nuestro corazón. Y nosotros nos reflexionábamos un poco acerca de eso. Y te lo queremos recordar en este día porque va de la mano con lo que estamos hablando hoy, con el permanecer por encima de cualquier situación, por encima de cualquier costo. Imagínate esto es una situación muy real. Hoy podemos estar declarando, podemos estar creyendo en Dios, pero mañana tal vez no. Y la pregunta es, ¿será que Dios tuvo que ver algo allá? El problema o el punto, si te das cuenta, radica en nosotros, en la formación de nuestro carácter. Por eso te digo esta tarde, noche nuevamente, el carácter del cristiano va de la mano y tiene que ir de la mano por encima de cualquier situación, por encima de cualquier circunstancia, por encima de todas las cosas que vayamos viviendo. Tenemos que aprender a permanecer. De una u otra manera vamos a pasar las cosas, de una u otra manera vamos a pasar el dolor, pero es mejor pasar las situaciones difíciles de la mano de Dios que pasarlas en el dolor, en la tristeza, en la renegancia, en la amargura, en todo lo que nos aparta de Dios. Escucha esto, dice así: el carácter se forma de manera continua. Aquí está lo que yo te decía hace un momento. El carácter se forma de manera continua. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ir de manera progresiva. Por eso Pablo hablaba alegóricamente en la Biblia cuando dice que él tenía que dejarlo de niño para ser adulto, para tomarlo de adulto. Y él también habla acerca del alimento. Él dice que los niños toman leche, pero la gente que ha desarrollado su carácter, que ha desarrollado su actitud, que ha desarrollado su forma de ver en las cosas, en las buenas noticias del reino, es gente que necesita un alimento más sólido, un alimento más firme, un alimento más fuerte, por así decirlo. Por eso te decía, el carácter se forma de manera continua, porque la madurez es continua. Antes que Dios nos dé un ministerio, escucha esta palabra, antes que Dios nos dé un ministerio, Él formará nuestro carácter.
Este es un principio de reino, ¿viste? Es un principio de reino, antes de que Dios nos dé un ministerio. Por eso podemos ver hoy en día, date cuenta de algo, tenemos que hablar esta palabra, es muy fuerte o es fuerte, pero tenemos que hablarla, porque es parte de la formación de nuestro carácter. Si nosotros no te decimos esto, vamos a seguir, la iglesia va a seguir en un detenimiento, la iglesia va a seguir en un suspenso, por así decirlo. ¿Por qué? No sé si te ha pasado, no sé si tú has escuchado en los lugares que has estado, o a donde tú hayas ido, o donde tú te congregues hoy en día. ¿Te has dado cuenta que ha pasado situaciones como que llega el evangelista X y predica muy bonito, y de repente empiezan no precisamente vamos a hacerlo como que solo las hermanas, también los hermanos o cualquier tipo de persona empieza a acercarse a la persona? Oiga, fíjese que me pasó esto, le empiezan a platicar su vida, empiezan a abrirle su corazón, y de repente nos hemos topado con situaciones muy duras, situaciones que lastiman el evangelio. Y te digo que lastiman el evangelio porque Pablo habla en el libro de Gálatas a la iglesia de Galacia que hay gente que les enseña cosas diferentes y los confunde. Y de repente, escucha esta palabra porque es muy fuerte, pero te la tenemos que decir porque es parte del desarrollo de nuestro carácter. De repente son los casos que te ves que si fulanita de tal ya dejó a su esposo y se fue con el otro. Que si ya el evangelista embarazó a la hermanita fulanita de tal. Y tenemos que ser muy conscientes, tenemos que ser muy maduros en las cosas que nosotros vamos viendo en el caminar en el evangelio. La gente que ya tiene un poco más de conocimiento, Efesios 4:11 dice claramente que Dios ha instituido los ministerios no para presumir, no para jactarse, no para estar encima de los demás. Ya hablamos un día igual en un tabernáculo acerca de esto. Dios no dijo y sea el hombre, creó el hombre, Dios al hombre para que sojuzgara y se enseñoríe sobre el hombre. No, Dios le dio poder, autoridad al hombre para que esté sobre las aves de los cielos y sobre los peces de los mares, no para que esté sobre los hombres. Dicho de buena manera o de buena forma, si el corazón de aquel lado está malo, si el corazón está confundido, es por eso que de repente podemos encontrar esas situaciones en la falta de carácter, que ya hay confusión, que por ejemplo, como te decía ahorita, empezamos a caminar de una manera equivocada el evangelio. Y yo a veces me pongo a pensar y te dejo esto en tu corazón para que tú lo medites y lo analices. Imagínate esto, llegar a estar 5, 10 o 20 años en una iglesia, incluso 30 años, y que llegue Jesús y de repente nos diga, como dice en el evangelio, apártense de mí, hacedores de maldad. Le podemos decir aquel día, Señor, Maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lenguas, profetizamos. Jesús dice por allá la escritura que va a decir, apártense de mí, hacedores del mal, porque no los conozco. Por eso te digo esta tarde, tenemos que aprender a desarrollar nuestro carácter. Tú que me estás viendo, incluso yo puedo estar pasando una situación difícil. Y te voy a hablar rápidamente de dos hombres de la Biblia. Fíjate cómo esos dos hombres de la Biblia pasaron esta situación de carácter a su manera, pero la pasaron. Del primero que te quiero hablar es del apóstol Pedro. Acuérdate de todo lo que pasaron. Pedro estaba con la gente que vio los milagros que hacía Jesús. Todos los milagros que hacía Jesús. De repente Jesús empieza, aquí viene la primera prueba de carácter, date cuenta de esto. Jesús le dice, es necesario que yo muera y que resucite el tercer día y que yo ascienda a los cielos para que yo les pueda dar poder, para que ustedes puedan ser restaurados, para que todo pueda ser recuperado para el reino de los cielos. Y Pedro empezó a reconvenirlo y le dijo de la siguiente manera, no, maestro, que no te suceda de tal manera. Fíjate la respuesta de Jesús. Jesús no le dijo, está bien, Pedrito. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y esto es muy relevante que yo te lo aclare. No es que él era Satanás, sino que él estaba hablando como habla quien quiere desviar de su propósito a alguien que tiene un llamado, un propósito eterno. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú solamente pones la mira en las cosas de la tierra
y no en las cosas de los cielos. Ese mismo Pedro que tiempo después, cuando Jesús estaba siendo cuestionado en el patio del sumo sacerdote Caifás, el mismo Pedro que maldijo y dijo, no lo conozco, no dice explícitamente la Biblia cuáles fueron las palabras que el apóstol usó, pero dice que él maldijo, él dijo con maldición, yo no conozco a ese hombre, no sabemos si dijo una grosería, no sabemos si solamente lo renegó de él, pero ese mismo Pedro, tiempo después, fue el que en su primera prédica se convirtieron 3,000 personas. Pedro empezó una progresión en su carácter, una progresión con Jesús y a través del ministerio de Jesús. Del otro hombre que te quiero hablar, el hombre, y esta frase te la quiero soltar de esta manera, de la cárcel al palacio hay algo muy grande y eso grande se le llama carácter. Escucha esta palabra, a eso grande se le llama carácter. De la cárcel al palacio hay algo muy grande y eso se llama carácter. Imagínate José, te voy a hablar ahora de José el soñador. José el soñador, al cual lo vendieron sus hermanos, trataron de matarlo, lo hicieron pasar por muerto con su padre Jacob. Y después de eso, él fue a la casa de Potifar. Imagínate que él hubiera fallado en ese momento y su carácter de él hubiera sido flaco como el de Pedro, como el del apóstol Pedro, y hubiera cedido a las presiones de la esposa de Potifar, que él hubiera cedido a esa seducción. Pero aquí viene algo muy importante. Se dice fácil, y te quiero recordar esta palabra que está escrita igual. La Biblia dice, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Fíjate esa palabra y te la voy a repetir nuevamente. Tenemos que someternos a Dios, tenemos que resistir al diablo, pero en ese resistir va a haber una lucha. Recuerda, resistir, imagínate que estás peleando con alguien cuerpo a cuerpo, pero aquí es espiritual. Él dice que sí, tú le tienes que decir que no. Él dice que sí y tú tienes que decirle no. Tú tienes que aprender a negarte a ti mismo. Tienes que aprender en el desarrollo progresivo de tu carácter a decir no. Esta vez no voy a fallar. No voy a fallar. Y esta palabra se la quiero soltar a alguien que me está viendo acá o va a ver este video. Esto, escucha lo que te voy a decir. De repente te puedes encontrar como el apóstol Pablo dice, esa frase que está escrita en Romanos, porque el querer hacer el bien está en mí, mas no el hacerlo. Él habla de una naturaleza pecaminosa. De ahí muchas personas se han agarrado para decir, es que no se puede porque Pablo dice que el querer hacer el bien está en mí, mas no el hacerlo. Tranquilo. Pablo estaba exponiendo su naturaleza pecaminosa como persona, como lo puedo hacer yo hoy en día o como lo puedes hacer tú. Por eso te decía que en el desarrollo del carácter también entra la aceptación. Si tú dices yo soy perfecto, yo así soy, no es cierto, yo tengo la razón, tengo que decirte, escucha esta palabra, incluso en los negocios, escucha esta palabra, tenemos que cometer errores para aprender, errores técnicos, errores prácticos. Tampoco te estoy diciendo que tú puedes decir la riego y siempre me voy a justificar que son errores. Tenemos que aprender a desarrollar un carácter. Tenemos que aprender a permanecer por encima de cualquier situación, por encima de cualquier cosa que estemos pasando. Tan es así que la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese se va a salvar. Date cuenta, el que persevere, y si te está demandando que tenemos que perseverar, es porque la lucha no va a ser fácil. Pero te digo esto, tú que me estás viendo, escucha esta palabra. Tal vez hay reincidencia en el mismo pecado. Tal vez caes en el mismo pecado. Tal vez la carne te está ganando. Tal vez hay algo aquí que tengo que hacer hincapié y es muy importante. Y lo he dicho siempre y es necesario que se hable de esto. Porque a lo mejor tú te quieres comparar, eres un matrimonio de 30 años cada quien, 25 años cada quien y cometes el mismo pecado, cometes las mismas faltas, pleitos, iras, infidelidades, y etcétera, etcétera. Escucha esto,
Pero tú no te puedes comparar con una persona que tiene 50 años de edad, que ya ve la vida de otra manera, que ya pasó 2, 3, 4, 5 matrimonios. Obviamente, por eso dicen por allá que hay que reconocer y hablar y como yo le digo a la gente, tú ves una cosa a primera, pero escúchame, las cosas no siempre fueron así. Hay un dicho popular que dice por allá, la práctica hace al maestro. Si tú le estás fallando a Dios de la misma manera y por eso te alejas y por eso crees que no eres digno, recuerda, Dios tiene una oportunidad siempre para ti. Él siempre, siempre permanece fiel. Por eso dice su palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Vamos a continuar con el tema. Escucha esto. El carácter se forma de manera continua, porque la madurez es continua. Antes que Dios nos dé un ministerio, Él formará nuestro carácter. Este es un principio del reino. Él nos fortalece, nos hace de hierro para que no tiremos la toalla ni dejemos abandonada la obra que nos confía. Por eso tenemos que hacernos la pregunta hoy. ¿Queremos un ministerio realmente? ¿O hemos aprendido lo que te decía hace rato? Que cuando la gente dice así, soy evangelista, soy profeta, y el profeta. No, el ministerio según Efesios 4:11 es para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. No es para presumir, no es que porque tú echaste fuera un demonio ya te sientes ya que tú eres el elegido en un lugar. Tenemos que mantener humildad y también eso tiene que ver con el carácter. Y dice acá que tenemos que aprender a desarrollar nuestro carácter y Dios nos va a formar. ¿Para qué? Para que cuando Dios ponga una obra en nuestras manos, mira, esta palabra es fuerte y esta palabra es muy demandante. Para que no digas mañana, hoy sí voy y mañana no. Tienes casa de paz, que hoy no tengo ganas. Es que esto no se trata de ganas. Te vuelvo a repetir, tenemos que aprender a resistir. Tenemos que aprender a perseverar, tenemos que aprender a desarrollar nuestro carácter, aún por encima de todo, aún por encima de cualquier situación. Vamos a hablar de madurez y carácter. Dice, cuando hablamos de desarrollar el carácter, hablamos de madurez. Es decir, carácter es igual a madurez. Sin embargo, hay diferencias entre actos inmaduros. Esto es muy importante y toma nota de esto. Sin embargo, hay una diferencia entre actos inmaduros y actos de maldad. Eso es lo que yo te decía. Una cosa es que tú estés aprendiendo y le digas, Señor, lo siento, fallé, reconozco y retomas. Otra cosa es que ya premeditadamente hagamos las cosas para hacer daño o de manera inconsciente, de manera premeditada. Hay diferencias entre actos inmaduros y actos de maldad. Para poder diferenciarlos necesitamos discernimiento. La palabra inmadurez aplica a quien no ha logrado la madurez de juicio propia de su edad. Esto quiere decir que la persona inmadura actúa como un niño, sin medir las consecuencias. En cambio, maldad es la característica principal de alguien que tiene siempre intenciones o propósitos dañinos. La maldad es un espíritu que siempre va acompañado del espíritu de rebelión. Mira esto, escucha esto. Habla aquí de la edad. Hay una palabra que yo siempre he usado y es muy importante que la tengamos en cuenta. La madurez absolutamente no tiene nada que ver con la edad. La madurez, te lo repito, no tiene nada que ver absolutamente con la edad. Tú puedes ser un joven y ser una persona que toma decisiones sabias según el Señor, según Dios, con la sabiduría que Dios proporciona. O también puedes ser una persona de grande edad que hay este problema en el no reconocer. Cuando decimos yo lo sé todo, a mí no me van a enseñar nada. Cuando nosotros hay algo que yo he estudiado que se llama la ley del espejo. ¿Y qué significa esto de la ley del espejo? Mira esto, lo que veo en ti es lo que yo necesito cambiar en mí. Todo lo que me moleste de ti es porque algo hay en mí. Después de eso vienen pensamientos divididos, vienen ideas distorsionadas y cosas que confunden a la iglesia. Por eso te vuelvo a repetir, estamos hablando del carácter.
tenemos que permanecer a cualquier costo. Mira esto, mira esto. A lo mejor esto te suena a ti muy fácil, pero es práctico. Si tú estás pasando una situación difícil en este momento, te aseguro que en 2, 3 horas se va a pasar. El día de mañana se va a pasar. Por eso la Biblia establece que no nos afanemos por mañana, porque cada día, si tú escuchas esta palabra, vas a decir, ¡ay, qué mal! Pero la Biblia dice que cada día traerá su propio mal, traerá su propio afán. Y eso nadie lo puede quitar. Por eso dice, bástate a cada día su propio mal y su propio afán. Por eso te vuelvo a repetir, cada día tenemos que aprender a nacer, tenemos que aprender a permanecer, tenemos que aprender a desarrollar nuestro carácter. Y te decía hace un momento, madurez, carácter y madurez van de la mano, no tienen nada que ver. Escucha esta palabra igual porque es delicado, pero es necesario que lo hablemos como líderes en las iglesias. Es necesario. También hay mucha gente que se suelta hablando, fulano es inmaduro, aquel es inmaduro, el otro es inmaduro, pero tampoco es así. Porque mira esto, yo siempre hago este cálculo cuando observo algo. Alguien ataca a alguien en las redes sociales, esa persona está mal, porque desde que está atacando a otro, te puede argumentar que está defendiendo incluso el evangelio, te puede argumentar que eso no está bien, pero desde que una persona empieza a actuar contra alguien de manera, como dice acá, maliciosa, desde ese momento entendemos que no hay madurez en su corazón. Pero yo no soy nadie para andarlo gritando a los 4 vientos, fulano es inmaduro, es que son inmaduros, es que no son maduros, es que son niños. Tampoco tenemos que actuar así, porque eso desde luego está demostrando nuestra vida de inmadurez, porque quiere decir que no hemos aprendido a frenar nuestra lengua. Mira esto, escuché una frase que es muy buena, y esa yo la tomo para mí. No sé si tú la quieras tomar. Mira, esta frase dice así: la persona madura piensa lo que dice, medita lo que dice y habla lo que piensa. La persona inmadura primero habla, después medita y luego lo piensa. Es decir, todo al revés. Por eso te decía, las situaciones se han dado hoy en día en los matrimonios, en las iglesias, porque se habla a la ligera, porque se toman decisiones basadas por los sentimientos, basados por las emociones. Y hay una palabra, date cuenta, yo la he escudriñado y me he dado cuenta que verdaderamente todo lo establecido en la Biblia es la palabra de Dios eficaz y más cortante. Por eso la Biblia dice que nuestro sí sea sí, y también dice que nuestro no sea no. ¿Por qué? Mira esta palabra. Porque si tú dices sí por quedar bien con alguien y después no puedes, cuando llegas a tu casa dices, chispa, ¿para qué le dije que sí si no puedo? No hemos aprendido a decir no de manera respetuosa. No hemos aprendido a desarrollar. Eso demuestra falta de carácter, porque no podemos decirle a la persona, mira, ¿sabes una cosa? Dame chance, te confirmo más tardecito, te mando un mensajito, ¿qué te parece? Y no sentirte presionado a decir sí y después no, porque después quedamos mal. Dice la Biblia que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Todo lo demás procede del mal. ¿Y sabes por qué? Porque después vas a tener que mentir para excusarte. Vas a decir, es que no pude por la lluvia, porque tuve otro compromiso, no sé, vas a inventar cosas. Y desde luego que ya de ahí estamos empezando a caminar en otra dimensión, como dice acá. Hay acciones inmaduras porque estamos aprendiendo, pero también hay acciones de malicia que se pueden confundir, acciones ya premeditadas. Por eso yo te digo esta tarde noche, vamos a aprovechar todo el tiempo, vamos a aprender a desarrollar nuestro carácter. Y fíjate algo muy importante que te quiero decir antes de continuar con el desarrollo del tema. Hay una frase muy buena que dice por allá, el ser humano ha aprendido a domar bestias, a domar aves, a domar peces, a todo, pero no hemos aprendido a dominarnos a nosotros mismos, a domarnos a nosotros mismos. Por eso nuestro corazón de repente salta. Y mira esto, alguien nos va a hacer algo, porque esa es parte del entrenamiento y la capacitación en el desarrollo del carácter. Hace un tiempo hacíamos un estudio acerca de la palabra que significa paciente, como las personas que llegan a los hospitales. ¿Y sabes qué significa paciente? Paciente es una persona que está pasando una situación de dolor y tiene que esperarse y te dice, aguántate,
Y a veces nosotros decimos, Dios mío, dame paciencia. Y no sabemos lo que le pedimos a Dios, porque cuando tú le pides paciencia, Él no te va a dar, toma paciencia, Él te va a dar situaciones que te ayuden a desarrollar esa paciencia, y ahí es donde no aprendemos. Hay una palabra que dice el tema acá, que tenemos que aprender a discernir, y discernir es aprender a hablar de acuerdo a los tiempos y a lo que le vamos a pedir a Dios. Tenemos que aprender a pedirle, porque por ahí la Biblia también dice que pedimos pero no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para gastar en cosas, y Dios conoce nuestro corazón. Si tú hoy, escucha esta palabra, si tú hoy tienes 50,000 pesos y tú dices así, ay pues, voy a mejor a gastar, mejor voy a pasear, voy a comprar un par de zapatos, y dejas de hacer lo que tienes que hacer porque ya tienes un peso en la cartera, en la cuenta de banco, entonces Dios puede entender que tú, o tal vez puedo ser yo, no estoy capacitado para manejar cosas más grandes. Por eso hay un principio del reino que dice igual, si en lo poco somos fieles, Él nos pone en lo mucho. Esta frase se ha usado, date cuenta de algo, estamos hablando de carácter. Y si estamos hablando de carácter, tenemos que hablar lo que está escrito, la verdad nos va a hacer libres. Esta frase es muy familiar cuando dice, si lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Recordemos que esa frase está hablada en los evangelios, cuando Jesús hablaba la semejanza del reino de los cielos, no estaba hablando de dinero. Y no digo que no se deba de usar, pero muchas veces solo se usa para hablar de la economía. Si en lo poco eres fiel, Dios te pone en lo mucho, claro, pero Dios te está hablando de administración. Recuerda que el siervo malo le dieron un denario, le dieron 100,000 pesos, y él agarró y los enterró porque tuvo miedo, y cuando vino el dueño, se los entregó y le dijo, aquí está lo que me diste, porque yo sé que tú eres muy estricto, que tú recoges donde no sembraste y que tú demandas lo que das. Ese hombre tenía conocimiento del carácter de su amo, de nuestro Dios, por así decirlo, pero él agarró y escondió el dinero. Date cuenta de algo, no lo perdió, no lo extravió, sin embargo no lo multiplicó. Y aquí Jesús dice, esto es semejante al reino de los cielos, y ahí le dice a los otros que sí dieron multiplicación, bien, siervo bueno, siervo fiel, en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Por eso yo hoy quiero declarar una palabra de bendición sobre la vida de cada persona que nos está viendo, sobre mi casa, aunque estemos pasando cualquier situación, aunque haya situaciones de incomodidad, aunque haya situaciones que lastimen el corazón, porque créeme, el evangelio no es de gente tonta. Es tiempo de que ya empecemos a hablar un evangelio de poder, no un evangelio de lágrimas nada más, no un evangelio de afabilidad, no un evangelio de conformismo, no un evangelio de... Hay una palabra fuerte que usó el apóstol Guillermo Maldonado en uno de sus últimos videos, no un evangelio de ayúdate que yo te ayudaré. Él predica, dice, y nosotros predicamos un evangelio de poder, un evangelio de permanencia y de perseverancia. Por eso yo te quiero recordar esta tarde, tenemos que aprender a desarrollar nuestro carácter. Y mira cómo lo dije, no dije tienes, dije tenemos, porque tenemos que aprender a perfeccionarnos y dejar que Dios se perfeccione en nuestra debilidad y en nuestro carácter. Todos absolutamente, mientras estemos sobre la tierra, tenemos que aprender a desarrollar nuestro carácter. Tenemos que aprender a cuidar nuestras palabras, tenemos que aprender a hablar lo que el cielo está hablando. Mira esto. Por tanto, dice, cuando hablamos de una persona inmadura, nos referimos a alguien cuyo carácter todavía está en desarrollo. Date cuenta de la palabra, no es una persona que tú dijiste es inmaduro y ya, no se junten con él, y ya, ese es un carnal, no. Es una persona que está en desarrollo. Así tenemos que verlos. Tenemos que ver a las almas, tenemos que vernos a nosotros mismos y a nuestros hermanos en Cristo como una persona que está en desarrollo. Aquí conviene preguntarnos, ¿quiénes somos en realidad cuando nos critican? ¿Cómo reaccionamos cuando además lo hacen mintiendo o exagerando? ¿Los bendecimos o vamos contra ellos? Es una pregunta. Si optamos por defendernos es porque aún estamos en la carne. La verdad no necesita defensa, pues se defiende sola. Aquí hay algo muy importante, date cuenta de esto. Desde que tú miras a una persona, vamos a tirarle, me hizo, me las paga.
Está bien aclarar, pero tenemos que entender nuevamente, te digo que número uno, tenemos que aprender a ser ejemplos. Número dos, tenemos que aprender a discernir cuándo debemos de hablar y cuándo debemos callar. Porque si es una persona que está tratando de buscarnos problemas para sacarnos de nuestras casillas, si es una persona que quiere hacernos daño a nuestra imagen, que quiere dañar el ministerio, no vamos a dejar que eso suceda, perdón. ¿Por qué? Porque desde ahí hay algo que yo escuché un día que predicaba el apóstol Guillermo Maldonado. Una sola persona tiene la capacidad de hacer que se acerquen al ministerio, tal vez 10,000 personas, pero también una sola persona, que puede ser tú o puedo ser yo, tenemos la capacidad de hacer que 10,000 personas se alejen de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos dando malos ejemplos, porque simplemente, como dice acá, no nos esforzamos por desarrollar nuestro carácter y cumplir nuestra palabra, y empezamos a flaquear y empezamos a pensar que no tiene sentido continuar. Y dice así: características del inmaduro: se ofende fácilmente. Número uno, se ofende fácilmente. ¿Cómo evitamos la ofensa? Constante, viviendo en amor. Debemos estar listos para perdonar, porque el amor cubre multitud de pecados. Número dos, se ofende cuando es corregido, y esto nos incluye a todos. Te vuelvo a repetir, como dije al principio, desde que tú mires a una persona que dice: a mí que me tienen que enseñar, yo ya lo sé todo. Recuerda lo que hablábamos la semana pasada: profesando que son sabios, se hacen o nos hacemos necios. Cuando yo creo que ya lo sé todo, cuando yo creo que nada tengo que aprender, o que incluso un niño no me puede enseñar a mí, desde ese momento estoy fallando en la falta de mi carácter, estoy actuando de una manera inmadura. Cuando nos ofendemos, cuando nos corrigen, esto es otro signo de inmadurez, porque todo lo toman a pecho o de manera personal. No entienden que la corrección los lleva a otro nivel. Es fácilmente influenciado. Escucha esto, esta palabra es muy fuerte igual acá, acerca de la inmadurez. Es fácilmente influenciado, y hay algo que nos caracteriza y nos debe de caracterizar como ministerio, en que si una persona viene y te cuenta algo, que sea verdad o no sea verdad, incluso puede ser mentira, yo no tengo por qué seguirle la corriente, no tengo por qué ir como dicen por ahí. Escucha esto, este es un mal moderno, te lo voy a repetir: mal moderno, porque hay gente que le dice: oye, fíjate, creo que vi a fulano de tal, y la otra persona ya va y cuenta un poco más, y la otra persona va y cuenta un poco más, sin darse cuenta que ahí está aplicando algo que nosotros hemos hablado en Campeche, que se llama la lengua maligna, que daña a la persona de quien están hablando, te daña a ti, porque por eso Dios no te puede bendecir si estás calumniando a alguien más. Recuerda que la Biblia dice que Dios no ve con agrados al testigo falso o a la persona que busca dañar. Eso es algo, y te lo comparto como testimonio de mi vida personal, que siempre vivo tratando y guardándome de tratar de hacerle daño a alguien. Ay, mira ese, mira el otro, no. Siempre tratando de actuar con justicia a la manera que dice, como dice la Biblia, que nos sea posible. Si tenemos que corregir en el trabajo, tenemos que hacerlo, porque tú a lo mejor eres jefe, a lo mejor eres dueño, no lo sé, pero tenemos que aprender a entender. Un día yo me acerqué. ¿Por qué te hablo esto? Porque estamos hablando de la influencia. Hay gente que fácilmente se deja llevar por algo y dice: ya no voy a ir. Y te voy a decir algo: si yo te contara de lo que me entero, si yo te contara de lo que me doy cuenta, pero te digo algo, aquí viene una característica de la inmadurez. Y doy gracias a Dios por la vida de mi familia, por mi vida, por las personas que nos están viendo. Si tú te identificas con algunas de estas características, te vas: oye, sí es cierto, estoy fallando en algo. Ahí estamos cayendo en reconocer que sí estamos actuando bien o estamos actuando mal. Cuando tenemos una noticia fuerte, porque cuando te llega una noticia fuerte o un comentario o algo de lo que tú te das cuenta, ahí hay dos cosas que hacer: o callarte y decirle: Dios, no sé qué va a pasar, toma todo el control, o empezar a contárselo a medio mundo para que medio mundo actúe de la misma manera. Esa es una actitud de inmadurez. Al final de cuentas,
nosotros no vamos a proteger nada, ni vamos a tapar nada. Nosotros tenemos que aprender a dejar todo en las manos de Dios, que Él se va a encargar, como dice la Biblia, de premiar a quien tenga que premiar y de corregir por amor y disciplinar a quien tenga que disciplinar como papá que es Él. Dice, es fácilmente influenciado. Cualquier viento de falsa doctrina lo sacude con facilidad. ¿Te suena familiar esto? ¿Has visto a gente que de repente te topes y diga, oye, fíjate que dicen que Guillermo Maldonado es un falso, que Cash Luna es un falso? Mira, cuate, a mí no me interesan tus chismes. La Biblia a mí me dice que son buenas noticias. No es farándula, no es vida de un hijo de Dios, un siervo de Dios. A mí eso no me interesa. Desde ese momento tú cortas con esa influencia. Número 4, se ofenden cuando les piden cuentas. No entienden que dar cuentas es una forma de autoprotección. Es decir, nos ofendemos cuando nos piden cuenta. Por eso tenemos que aprender nuevamente a la manera que nos sea posible permanecer. Vamos a hablar algo que también es importante y no tenemos que perder de vista. Recuerda, ese error lo hemos cometido en el pasado, pero te hablaba de un desarrollo del carácter. Y ahí es donde tenemos que aprender a decir, ya no más. Escucha esto. Dice la Biblia lo siguiente: y el marido es cabeza de la mujer. Esto tenemos que hablarlo porque es importante. No dice que el pastor es cabeza de la mujer. No dice que el apóstol es cabeza de la mujer. Fíjate, hablando del desarrollo del carácter, hace tiempo yo miraba un testimonio de un pastor conocido en los medios, del pastor Tommy Moya, acerca de cómo fue su caída en el adulterio. Y fíjate esto, tal vez tú digas, ¿eso qué tiene que ver? No me va a pasar a mí. Por eso, como dicen por allá, o decimos de Basile, los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. ¿Por qué? Mira esto. Yo vi su testimonio y él dice que cómo empezó todo. Él, pues, un hombre de Dios, un siervo de Dios, abnegado, apegado a la palabra, sirviendo con toda osadía al reino, y se iba de giras, llegaba cansado en su poco tiempo con su familia, y llegaba a la iglesia, y de repente, porque hasta también ahí pasan los de repente, llegó una mujer a su iglesia y le dice, pastor, es que mi esposo, y es que le empieza a soltar toda su vida. Ellos solo, la mujer dice de buen ver, y empieza a darse la situación, y ya empieza la consejería, y de la consejería, sin darse cuenta, empiezan a pasar al enamoramiento. Y de repente la mujer ya empieza a pensar, es que el pastor me entiende más que mi esposo. Por eso te estoy diciendo, la Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer. A eso me refiero, Tenemos que aprender, sí, si tenemos que tomar o dar una plática matrimonial, tenemos que hacerlo. Y recuerda, eso no es para buscar ver quién tiene la razón. Eso es para darle una solución a un problema. No, a ver, tú dime, porque por lo general cada quien a su manera va a ser el bueno y el otro va a ser el malo. Por eso te digo esto, en el carácter va todo de la mano. Tenemos que aprender a tomar decisiones, tenemos que aprender a decir no, como la historia de José el Soñador, decirle no. La mujer de Potifar lo perseguía. Imagínate esa situación hoy en día. Era esposa del general del ejército, con buena casa, con buenos carros, con buena comida y de buen ver la señora. Y para que José dijera no, porque no le puedo fallar a mi amo, salió corriendo y aún así injustamente lo encarcelaron, pero él permaneció. ¿Por qué? Ahí está la palabra. De la cárcel al palacio hay algo muy grande y se llama carácter. José el soñador aprendió a decir no, aprendió a negarse él mismo, aprendió a tomar decisiones buenas, porque si él cedía, él le podía haber fallado a Dios. Y recuerda, si nosotros aprendemos a no fallarle a Dios, no le vamos a fallar a la gente que nos rodea. Hay una palabra más que te quiero soltar esta tarde antes de ir buscando el cierre de esta casa de paz. Mira esta palabra es fuerte, pero tenemos que reconocer. Nos enseñaron a nosotros a decir, vamos a amar a las almas. Y has escuchado esa frase, ¿cuántos vas a traer esta semana? Yo voy a traer uno, voy a traer dos, voy a traer, y después ni los traemos. O los traes engañaditos, los traes como sea. Pero te aclaro, si nosotros no aprendemos a amar primero a Dios, es imposible que amemos a las almas.
Si tú dices, es que yo amo a las almas y a Dios, tenemos que aprender a amar primero a Dios y por ende vamos a amar a las almas. Por eso yo te digo esta noche, si todo estaba al revés, tenemos que ponerlo como debe de ir y como debe de ser. Amemos primeramente a Dios y segundo, amemos a las almas. Aprendamos que el desarrollo de nuestro carácter no va a ser de la noche a la mañana. Piensa esto, ¿cómo podemos acercarnos a un padre cuando le fallas? La Biblia dice que tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia. 5. Es impulsado por el yo. Punto número 5, es impulsado por el yo. Y estamos hablando de las características de la inmadurez espiritual. Es impulsado por el yo. La persona inmadura es controlada e influenciada por el yo carnal. Sirve a sus propios motivos y no acepta corrección porque su yo no se lo permite. Es lo que te decía a un principio, es que yo soy pastor, es que yo soy apóstol, es que yo soy profeta. Aguántate. La Biblia no dice que te vas a ir con condecoración o me voy a ir con condecoración al reino de los cielos. La Biblia dice que tenemos que hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y estando allá no vamos a ministrar como pastores, como profetas, como ninguno de los 5 ministerios, porque ahí Dios va a ser nuestra luz y el Cordero, dice la Biblia, Él va a ser nuestro único pastor. Carácter y reputación. También hay diferencia entre carácter y reputación. La reputación es lo que queremos que la gente piense de nosotros. El carácter es quienes somos en verdad. ¿Quién es mejor que nuestro carácter? Lo conocen. Obviamente las personas que viven en casa con nosotros, hijos, ellos saben si venimos a la iglesia y nos gozamos, pero al salir los maltratamos. Esto también es muy importante. Morir al yo para formar el carácter. Morir al yo es la clave en el proceso de formación del carácter. Dios quiere usar gente que ha muerto al yo. Cuando nos defendemos, nuestra carne está viva y aún necesitamos pasar por el horno de fuego para terminar de ser formados. ¿Cómo sabemos? En todo lo relacionado al yo está ausente el Espíritu Santo. Jesús mismo nos pide que nos neguemos a nosotros mismos si queremos ser sus discípulos. Recordemos lo que dice allá. Todo el que quiera ser mi discípulo, dice Jesús, dijo en la Biblia, tiene que negarse a sí mismo cada día, tomar su cruz y seguirme, dice él, y seguirlo. Antes de ir cerrando esto, yo te quiero invitar a que reflexionemos un poco acerca de lo que estamos hablando acá, del carácter. Trata de que estas palabras no sean solo eso, palabras. Trata de que esto que hoy estamos hablando en este día llegue hasta tu corazón y produzca un cambio de vida. Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que todo lo que nosotros hemos creído, toda palabra plantada va a producir un fruto al 100%. Hoy declaramos que este tema, hablando del carácter, este tema va a ser de bendición y va a ser de bien para todos nosotros, incluso para nosotros mismos. Tenemos que aprender a negarnos, tenemos que aprender a no defendernos, a no alegar, a no pelear, a no sentirnos que lo sabemos todo, a no dejarnos influenciar por cualquier persona o por cualquier situación. Propósito de Dios en el desarrollo del carácter. La Biblia nos muestra muchos personajes con fallas de carácter que lograron superarlos. Aquí te hablaba lo que te decía de Pedro. La Biblia nos muestra muchos personajes con fallas de carácter que lograron superarlos y convertirse en héroes de la fe. Como ellos, nosotros tenemos que aprender a lidiar con esas fallas hasta cambiarlos. Dios no nos confiará herencia hasta que nuestro carácter haya madurado. No desatará nuestro llamado mientras seamos inmaduros. Debemos madurar nuestro carácter. Mira esta palabra con cual cierra este tema. No desatará nuestro ministerio, nuestra bendición, hasta que nosotros no hayamos aprendido a desarrollar nuestro carácter. Y antes de cerrar esta casa de paz, quiero decirte lo siguiente. Tú sabes cuántas veces yo veo en el Facebook o pasan cosas o publican cosas que son dignas de ponerle una nota allá, de escribir algo o dejarnos llevar por los impulsos.
Pero ¿sabes cuántas veces yo pienso y reflexiono antes de hacerlo? No es correcto, porque he entendido que tengo que aprender a desarrollar mi carácter. Tú no lo puedes hacer por mí y yo no lo puedo hacer por ti. Por eso esta noche yo te digo, si te estás dejando llevar por tus impulsos, si te estás dejando llevar por lo que dicen, si te estás dejando llevar por lo que se habla, si te estás dejando llevar solo por lo que sientes, si te estás dejando llevar porque tú crees que lo sabes todo, entonces ahí hay un problema serio de carácter. Por eso yo quiero declarar sobre cada persona que nos está viendo libertad, libertad de nuestros pensamientos, libertad de nuestras finanzas, libertad sobre la vida de nuestros hijos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo me pongo de acuerdo en los aires con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo para declarar cielos abiertos a nuestro favor. Todo lo que te esté haciendo la guerra, todo lo que me esté haciendo la guerra, yo lo rompo por el poder de la palabra. Yo lo rompo porque su palabra dice que Él no nos ha dado espíritu de cobardía. Él nos ha dado un espíritu de amor, nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio. Por eso hoy yo declaro en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, declaro el poder de la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Si hay personas que están confundidas y están lidiando con la falta de carácter, aún nosotros, mi Dios, si nos falta, continuamos aprendiendo. Aquí estamos, Señor. Hoy nos disponemos para que tú hagas tu perfecta voluntad. Padre, yo desato sobre la iglesia de los últimos tiempos el poder de la sangre de Jesús. Yo declaro que se seca toda palabra de juicio, todo espíritu de religiosidad, toda palabra de confusión. Hoy yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que hoy nos anegamos a tu palabra, hoy nos ponemos de acuerdo con tu palabra, hoy declaramos que alineamos nuestro carácter a tu palabra, que alineamos nuestra vida a tu palabra, que nos vamos a forzar y nos vamos a esforzar cada día, forzar y esforzar por agradecerte porque tú eres bueno, Señor. Hoy yo bendigo esta casa pastoral. Hoy yo bendigo a la red de ministerios sobrenaturales. Bendigo a cada pastor, bendigo a cada discípulo, bendigo a cada persona que está viendo esta transmisión y a las personas que los van a ver el día de mañana. Yo declaro vida sobre cada uno de nosotros. Declaro cielos abiertos a nuestro favor. Declaro que donde quiera que vayamos, el Padre no se apartará, porque su palabra dice que Él nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Declaramos bendición y no maldición. Y damos gracias a Dios por esta oportunidad. Y cerramos así esta casa de paz. Nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles. Primeramente Dios, declaramos que Dios va a hacer su voluntad sobre cada persona que está pasando una situación de enfermedad, sobre cada persona que está pasando necesidad. Hoy declaro cielos abiertos. Hoy declaro que toda palabra de enfermedad, toda palabra de juicio, de maldición, hoy se seca por el poder de la sangre de Jesús. Y hoy declaro vida y no muerte. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea.